Vamos a ver un poco ahora la estructura correspondiente a la vinculación de los datos. Una vez que se digitalizaron los polígonos de cada estructura y que se crearon los formularios relacionados a la tabla de atributos, como se puede apreciar acá, la tabla de atributos de este polígono, podemos verla de esta forma para ver los campos que tiene. Clic derecho, propiedades, y nos vamos a campos. Aquí se puede apreciar todos los campos que contiene esta entidad o esta capa, los cuales se pueden agregar o eliminar haciendo un clic en el lapicito, en el botón de edición, y haciendo un clic en el icono nuevo campo que tiene una barrita amarilla. Hacemos un clic y creamos el tipo de campo. En este caso yo voy a crear un campo llamado prueba, y el mismo, en el tipo de campo se elige qué tipo de información va a contener. Puede ser un número entero, un número decimal, una cadena de texto, una fecha o booleano. En este caso vamos a elegir solamente cadena de texto, y luego la longitud del campo yo puedo elegir cuántos caracteres va a contener. Si es mucho lo que voy a escribir, agrego 254 o 255, dependiendo. Si es un campo corto, puedo agregar 50 caracteres y le doy clic en aceptar. Una vez que se da clic en aceptar, él se agrega y fíjense cómo aparece prueba. Si le doy a aplicar y le doy a aceptar, cuando haga un clic la tabla de atributos, vamos a ver que el campo se ha agregado al final de la tabla y que está vacío. Como quiero eliminar el campo, puedo hacerlo por aquí mismo. Fíjense que tiene los mismos iconos, el de la barrita amarilla, que es para crear el campo, y uno que tiene una barra, es idéntico pero con la barra roja, que es para borrar el campo. Puedo hacer un clic acá, simplemente elijo el campo que quiero eliminar, lo selecciono y le doy a aceptar. Ya el campo automáticamente se elimina. ¿Qué información importante tiene su tabla de atributos? Se ha agregado el campo o los campos del centroide para obtener el par de coordenadas asociado a ese centro de polígono, el cual se calcula automáticamente y se modifica sobre la base de si un polígono recibe algún cambio en su estructura o alguna modificación de la misma. En cuanto a forma, si se crea un campo nuevo, también las coordenadas van a estar asociadas de manera automatizada. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, que veo los polígonos, dos estructuras que no se han poligonizado. Para poligonizar, simplemente elijo el área, elijo la capa y me voy entonces a este icono que es el de añadir polígono. Doy un clic y con un simple clic y arrastro a donde quiero la forma, clic, otro clic, y al finalizar el polígono un clic izquierdo y luego un clic derecho. Él me va a abrir de nuevo esa tabla de atributos, ese formulario,
yo voy a dejarlo por defecto que tenga ese nombre. Y si se fijan, aunque no aparecen las coordenadas del centroide, tan pronto yo le dé clic en aceptar, el polígono se crea y debe entonces mostrarme de inmediato las coordenadas. Vamos a hacerlo nueva vez para asignarle un código. Hacemos el dibujo. Sección, vamos a decir que esté en la A. Y el número que sea el 3000. Aquí vemos la estructura y si hago un clic encima de ella, pues ya tengo la información asociada. Vamos a hacerlo con otra, en una zona limpia. Vamos a hacerlo aquí. Voy a quitar esto, ya que tenemos un polígono acá y por eso me está mostrando esa información errónea. Vamos a hacerlo así. Aquí un ejemplo. Y le voy a decir que sea la sección A y que el número va a ser cualquiera. Si se fijan, ya mi polígono está creado. Voy y hago un clic en información y automáticamente ya tengo mi polígono creado. Voy a darle clic en guardar. Vamos a revisar esto para que me edite el campo. Y veremos la fórmula o función que se ha agregado. Ok, en este caso no está cargando el valor por omisión para el cálculo, pero eso lo arreglamos de la siguiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho sobre la capa, propiedades, y esta es la expresión que calcula las coordenadas del centroide de manera automatizada, tanto para X como para Y. Me voy en vez de campo, me voy a formularios de atributos, y si se fijan, estos datos son los mismos que esto. Lo único que aquí ya están en un formato de formulario. Yo puedo hacer el cambio acá o lo puedo hacer acá. Voy a hacerlo en el campo origen para que lo puedan apreciar de mejor manera. En X yo elijo el campo y voy a agregar la condición de que me calcule la coordenada de manera automatizada. La expresión que voy a colocar es la siguiente: en predeterminados, valor por omisión será X, abro paréntesis y escribo centroide, abro otra vez el paréntesis, signo de dinero, y le digo geometría, cierro paréntesis dos veces, y ya fíjense cómo él automáticamente me muestra el valor de coordenadas para ese polígono en X.
del centroide. Le doy a aplicar y hago lo mismo para Y. Es la misma expresión, pero en este caso Y. Abro paréntesis, centroide. Eso está, bueno, en inglés, centroid. Y lo mismo para la geometría. Geometría. Y cierro dos veces el paréntesis. Fíjense cómo ya él me da el valor de la coordenada en Y. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Ya cada polígono que yo genere me va a calcular el par de coordenadas. O en este caso si lo modificara. Vamos a modificar este. Vamos a mirar que no tiene coordenadas. Si se fijan no las tiene. Vamos a ver si yo lo modifico con un clip en edición de vértices y lo modifico, él automáticamente ya me recalcula el polígono y me calcula las coordenadas. Fíjense como ya tengo las coordenadas. Fíjense bien esas coordenadas. Voy a modificar el polígono de nuevo para que se aprecie que las coordenadas cambian. Si se fijan, ya las coordenadas no son las mismas, porque él asume el centroide de cada polígono. Voy a eliminarlo para que no se nos quede esa estructura de más. Selecciono el polígono y voy a la cesta de basura. Hasta aquí el video número 3 correspondiente al proyecto integrador.